Nuevo vídeo en el canal, he venido a Málaga al Premier Padel porque hoy se va a hacer la presentación oficial de la Bull Padel Pearl, la pala de Bea González, y nos van a poder contar un poquito sobre ella, así que vamos para allá y vamos a ver qué tal la presentación. Buenas tardes a todos, bienvenido acá a la presentación de la pala Pearl, la pala de Bea. Yo con mucho cariño tengo esta hermosa tarea hoy, así que Bull Padel quería presentar otra vez nuevamente aquí en el Premier Padel, tanto como lo hizo el año pasado en el 2024, la pala Pearl. Y bueno, acá estamos Bea para que los medios y toda la gente que ha venido a saber las novedades y todo de la pala. Te paso palabra, Bea, cuéntanos, ¿cómo nació la del 2024? ¿Y cómo evolucionamos a la del 2025? Bueno, la verdad que para mí es algo súper especial porque yo nunca había tenido una pala con mi nombre, con mis cosas, con mis gustos, y creo que es algo muy bonito y muy emocionante que todo jugador quiere y sueña. Sí. Y oye, es verdad que lleva un montón de años queriéndolo y nada, pues me dio la oportunidad el año pasado de poder participar en todo el proceso de tanto estético como de ingeniería, de todo, y la verdad que estoy muy feliz de poder seguir en este proceso e ir incorporando cada vez más cositas. O sea que la del 2024 es diseñada y hecha todo por toda la tecnología y los ingenieros de Bull Padel con tus detallitos. Exactamente. Y la del 2024. ¿Y qué pasa con la del 2025? ¿Necesitabas un gran cambio o evolucionamos? Pues la verdad que no, porque estaba muy contenta con la del año pasado. Evidentemente tiene bastantes mejoras que hemos ido viendo durante el año que le podíamos ir añadiendo. Pero bueno, al final lo que dicen, ¿no? Que lo bueno, pues para qué hay que cambiarlo. Pero es verdad que esta pala es un poquito la evolución del año pasado, que a lo mejor a simple vista no se pueden notar mucho las diferencias que tiene, pero que sí que las tiene. Y para mí es un palo que la recomiendo evidentemente absolutamente a todo el mundo. Para los que les gusta saber un poquito la tecnología de Bull Padel, cuéntales un poco qué es este marco, que bueno, dale. Tú bueno, que te preguntaron y tú fuiste diciendo. Yo voy a añadir dos cositas técnicas rápidas, que es el Air React Channel, que son estas aperturas que tiene aquí la pala, que nada, lo que hace es que la pala sea mucho más manejable y tenga una composición mucho más aerodinámica, que lo que hace que la pala, pues eso, tenga muchísima más manejabilidad, como digo. Y luego, en segundo lugar, el corazón Trinamic, que es este corazón que está aquí, que parece bastante similar al del año pasado, pero bueno, de diferencia tiene que los brazos son un poquito más amplios, que la estructura es mucho más estable y por consecuencia aporta muchísima más estabilidad a la pala y que los golpes sean muchísimo más seguros. ¿Cuál es tu sensación al golpearla? Pues lo que te digo, para mí es una pala que es muy fácil de manejar, que al final es lo que a mí me gusta, que sea fácil de manejar, que te acompañe sobre todo en las cosas que considero que son muy fuertes, como los remates, todo el juego aéreo, las poleas y tal. Entonces, bueno, para mí es la pala perfecta para los jugadores que son como yo, que tienen ese estilo de juego, y también para los jugadores que son más jugadores de control, que necesitan ese punch. Te adelantaste a mi siguiente pregunta. ¿Para qué tipo de jugadores? Mira, ¿para quién? No pasa nada, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a contar. Para el que quiere una pala con control, con potencia, ¿con qué? Pues lo que te digo, para mí funciona tanto para los jugadores que tienen un juego más de control, para darle ese punch, porque es una pala muy potente, y para los jugadores que tienen un juego pues más agresivo, para potenciar esos golpes fuertes y esa pegada. Ese es el concepto Easy Power. Easy Power. Eso quiere decir el Easy Power, que tú al jugar pues te parece una pala como muy fácil, donde le pegues la pelota sale bien. La bola, ¿no? Sale confortable. Exactamente. Nombraste el corazón Trinamic. El Trinamic. El otro día hablando con el ingeniero de Bull Padel que me explicó un poco eso, todo esto tiene un porqué, ¿sabías? La aerodinámica, o sea, me quedé loca. Me quedé loca todo el estudio que tiene una pala. Así que nada, Bea, a todos los invito a probarla conmigo, a que jueguen y a Bea que le sigan haciendo preguntas. Y además creo que hay un regalito de Bull Padel que creo que me paso para aquel lado. Hay una sorpresita. Así que nada, hay un welcome pack para que prueben la pala, para que la disfruten. Y nada, se las dejo aquí a Bea y a su pala. Gracias, Bea. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, Bea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el vídeo. Como vemos, aquí tenemos la nueva Bull Padel Pearl de Bea González. Cuéntanos un poco, ¿qué es para ti esta pala? Bueno, para mí es una mejora clara de la pala del año pasado. Es verdad que
aparentemente puede no parecer que cambie mucho, pero sí que se ha trabajado mucho en cositas que hemos ido viendo durante este año que podíamos ir metiendo. Y nada, pues yo creo que a la gente le va a gustar mucho todo lo que tiene. Tienen varias cositas técnicas que luego en la presentación las comentaré. Le hemos metido este doradito que a mí me encanta y bueno, ojalá que le guste a todo el mundo y que la puedan disfrutar y ganar. Sí. Te quería preguntar, ¿qué es lo que dirías que lo que mejor tiene la pala para ti, lo que mejor te aporta en pista? Pues para mí es una pala que a mí personalmente me gusta mucho porque acompaña mucho el estilo de juego que tengo yo, que es, pues eso, a mí me gusta mucho atacar, hacer muchos remates y creo que la pala eso hace que sea muy fácil. Es una pala que ayuda mucho a los jugadores de ataque como yo para explotar su juego y para potenciarlo mucho más. Y algo que no te guste, pero sí que a lo mejor para ir, para Bull Padel, quizás en años futuros, a esto quizás darle una vueltecita más. ¿Algo que se te ocurra? Para nada, porque todo lo que se me ocurre lo he dicho y lo han hecho, entonces no tengo absolutamente nada que quiera mejorar ahora mismo. Entonces ahora podríamos decir que esta nueva versión te ha gustado más que la anterior. Sí, por supuesto, definitivamente, y ojalá que le guste a todo el mundo igual que a mí. Y luego alguna cosilla también que te quería preguntar así un poco también más afuera de la pala, que ahora la veremos y probaremos un poco más en pista. Te quería hacer una pregunta un poco amor-odio. Vale. Yo no suelo hacer muchas entrevistas con jugadores ni demás, porque yo me centro más en producto, pero te quería preguntar, ¿algo que dirías que no te gusta, por ejemplo, que te pregunten en las entrevistas, algo de lo que quizás no te gusta mucho hablar? Y por otra parte, algo de lo que quizás te gustaría mucho hablar, expresarte, pero que te moleste que no te pregunten sobre ello. Buena pregunta. Algo que me gusta que me pregunten es sobre todo por ver a persona qué tal está y mentalmente y en su vida, que creo que es verdad que al final no es tan llamativo, pero para nosotros también es importante ver que a la gente pues le importamos un poco como... Lo más importante. Exactamente, porque evidentemente si Bea normal no está bien, como llamo yo, Bea Padel tampoco va a estar bien, entonces eso creo que es algo que siempre se agradece, ¿no? Que empiecen preguntándote qué tal estás, una pregunta muy simple pero que creo que es muy importante. Ahora he quedado yo mal porque no le he preguntado. No pasa nada, podemos volver a empezar, no es broma. Y algo que no me guste, bueno, cuando se meten al final en temas de mucho cotilleo, mucho relaciones entre jugadores, cómo es jugar contra tal, jugar contra cual, al final creo que nosotros vamos más allá de eso y que jugamos siempre igual, como sea quien esté delante y la gente siempre le gusta pues, el cotilleo, que yo lo entiendo que al final pues sí, lo que gusta leer y lo que atrae, pero para nosotros no es cómodo tampoco ese tipo de preguntas. Bueno, ya está. Bueno, pues aquí estamos ahora con la pala de Bea, que la vamos a probar en pista, nos van a contar un poquito más sobre ella ahora, así que nada, Bea, muchísimas gracias por compartir aquí un tiempo con nosotros. Esta bolsa es la que nos ha dado Bull Padel por ir al evento de presentación que habéis visto, así que vamos a abrirla para ver qué hay. Lo primero que tenemos por aquí, lo que más claro se ve, es la pala. En este caso, como ya sabéis, tenemos la Bull Padel Pearl de Bea González. Luego aquí, por lo que veo, tenemos este papelito donde nos explican todos los detalles de la pala, tecnologías que lleva y demás. Luego también veo por aquí un llaverito de la Bull Padel Pearl. Y por último, aquí veo que tenemos también esta caja y si la abrimos, en ella vamos a encontrar este líquido que tiene Bull Padel, el Crystal Grip en este caso, que sirve para el tema del sudor, nos lo echamos en la mano y te quita un poquito ese sudor para mejorar el agarre del grip. Y aquí dentro de esta caja también tenemos los Easy Vibes, que son los antivibradores de Bull Padel para colocarlos en la cara de la pala donde queramos. Se utilizan también mucho para el tema de a lo mejor subir un poco el balance de la pala, el peso. Realmente la función que tiene principal es la de reducir vibraciones y también los podemos utilizar por si la pala que tenemos se nos hace un poquito más blanda de lo que queremos. Sí que te puede ayudar a que si los colocas cerca de esa zona de golpeo aumente algo la rigidez de la pala. Eso sí, también vas a hacer que se sienta menos la bola a la hora de golpear, ya que no vas a permitir que la goma se hunda tanto si los colocas en esa zona de golpeo y también vas a hacer que la bola salga antes de la cara de la pala. Así que ya aprovechando que tenemos la pala aquí en pista, vamos a probarla y vamos a ver qué sensaciones nos da esta Pearl del 2026. Lo primero de todo, ¿qué lleva esta Bull Padel Pearl? En las caras tenemos fibra Fibrix, combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio, con la goma Multi-Eva, la goma ya característica de Bull Padel. En conjunto esto nos va a aportar una dureza media blanda para esta versión. También en las caras vamos a contar con este nuevo patrón de rugoso de tipo 3D, que no es un rugoso muy marcado, pero es distinto al que teníamos el año pasado. Para la zona del corazón, como ya nos han contado en la presentación, tenemos este corazón Trinamic, que básicamente tiene estas formas triangulares en la zona interior que sirven para aportar algo de rigidez según indica Bull Padel, al igual que también hace que los brazos del corazón de la pala sean un poquito más anchos para esta versión.
y también contamos con los canales de aire del Air React Channel para mejorar la manejabilidad de la pala, un puño que tiene un tamaño estándar con un tapón redondo y una cuerda de tipo soga con muñequera que en este caso sale por el centro del tapón. La pala tiene un balance que está sobre los 26 centímetros, un balance muy medio, y el peso en el que está disponible va desde 355 a 365 gramos, un peso bajo, pero vamos a ver que la vamos a poder conseguir en un peso más bajo todavía que este, ya que al final la que vamos a probar en el vídeo pesa 352 gramos. Así que visto esto, vamos con las sensaciones en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, lo primero en el apartado de manejabilidad, es una pala que vamos a notar que se mueve bien en pista, no nos va a exigir mucho en este sentido, al final tenemos un balance medio y un peso bajo. En cuanto al punto dulce, yo diría que es un punto dulce algo más grande que el que podemos tener en un tamaño estándar, pero sí que es verdad que para mí es un poquito más pequeño que el que tenemos, por ejemplo, con una Vertex 04 Woman. Esta siento que tienes que tocarla algo mejor y que si golpeas fuera de esa zona de punto dulce vas a notar que la pala se vuelve más rígida, y en esta sí que hay más diferencia entre golpearle bien y golpearle algo fuera. A un ritmo medio y medio bajo siento que es una pala que tiene muy buena salida de bola, es bastante cómoda, no nos va a pedir ni acompañar ni alargar mucho los golpes para pasar la bola al otro lado, no nos va a exigir mucho en ese sentido. Y luego en ese ritmo rápido sí que he notado una diferencia en comparación a otras palas que tienen fibra Fibrix también dentro de Bull Paddle, y es que para mí esta es más rebotona. Digamos que perdemos un poco ese tacto seco característico de Bull Paddle y tenemos una pala más reactiva que nos va a ayudar más en ese ritmo más rápido cuando subimos la intensidad de golpeo. Esto lo que va a hacer es que el control en ese ritmo rápido para mí no sea tan bueno como el que podemos tener con otras opciones que también llevan fibra Fibrix, pero sí que es verdad que haciendo la misma fuerza, con esta vamos a conseguir más velocidad de bola. Así que para mí sería mejor opción si lo que quieres es una pala cómoda en pista, fácil de mover aquí en el fondo, que no te exija mucho y que sin tener que aplicar tanta fuerza ya consigas muy buena velocidad de bola. Llegamos a la zona en mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí en el apartado de manejabilidad, igual que he comentado antes, creo que es una pala que se mueve bastante bien en pista y que sobre todo no se nos va a hacer nada física. En cuanto al punto dulce, aquí en la zona de víbora y bandeja sí que podemos notar un poquito más que sobre todo cuando la golpeamos con esa zona más alta la pala se vuelve más rígida, y como digo, al ser una versión que rebota un poco más que otras Bull Paddle que también llevan lo mismo, notamos más la diferencia entre golpearle bien y golpearle un poco más arriba. Creo que a un ritmo medio y medio bajo es una pala que no nos va a exigir tener que acompañar demasiado para que nuestra bola ya salga profunda y salga bien de velocidad. La verdad es que con empujar un poquito ya notas que tu bola sale bastante bien. Y luego en ese ritmo más rápido, como he comentado antes, es una pala que tiene algo más de efecto rebote que el que tienen otras palas también de fibra Fibrix de Bull Paddle, y esto me ha dado la sensación de que al final cuando aplicas mucha fuerza es fácil de que la bola te flote un poquito más que con otras, que se te escape fácilmente al cristal si no tiras mucho de la punta hacia abajo, por lo que va a ser una pala que nos va a exigir terminar bien el golpe hacia abajo más que otras opciones. Pero sí que es verdad que, como he dicho antes, creo que es una pala con la que si nos acostumbramos a ese rebote un poquito más alto que nos da en el ritmo rápido y lo aprovechamos, puede ser de las opciones más ofensivas aquí con fibra Fibrix. La podemos sacar potencia más fácilmente dentro de que al final es una pala cómoda en dureza medio blanda, pero me ha sorprendido ese comportamiento que nos da en el ritmo rápido con algo más de rebote, ya que pensaba que nos iba a absorber más la bola.
Pasamos ahora a la volea, personalmente el sitio donde más me ha gustado esta pala, ya que al final es una pala muy rápida de mover, con este peso bajo, la notas muy ágil en los choques de voleas, cambios de dirección más rápidos, no llegas tarde a la bola. En cuanto al punto dulce, tengo que decir que aquí he tenido mejores sensaciones que en otras zonas de pista, ya que es algo más complicado golpearle fuera de esa zona central, y me he sentido también bien en esas bolas que me juegan algo más firme cuando tengo que hacer algún bloqueo, ya que al final, al ser una pala que, como digo, rebota un poquito más que otras bull paddle, es más difícil que dejes alguna bola más corta. A un ritmo medio y medio bajo creo que es una pala que sale lo suficiente como para que tu bola ya sea profunda, y además aquí se controla bastante bien, tengo que decir, para esos jugadores que quizás quieren una pala que no les exija mucho ni acompañar mucho los golpes. Y luego en ese ritmo más rápido, como he comentado, creo que cuando te acostumbras a ese rebote más alto que te da la pala puede ser bastante ofensivo aquí en la volea, tu bola corre bastante sin tener que hacer tanta fuerza, pero sí que es verdad que ese control que vamos a tener en el ritmo más rápido no es tan bueno, es fácil que se te escape alguna bola al cristal en cuanto haces algo más de gesto, en cuanto aplicas algo más de fuerza. Tenemos que estar muy atentos aquí en la volea de tirar bien la punta hacia abajo para que no se nos escape, ya que al final la pala, aparte de la fuerza que nosotros aplicamos, nos va a ayudar un poquito, y puede ser que, como digo, nos quite algo de confianza si no estamos acostumbrados a ese rebote un poco más alto de la pala en el ritmo rápido. Pasamos a la zona del remate. Al final tenemos una pala con un peso bajo, balance medio y una dureza medio blanda, por lo que la potencia no va a ser su punto fuerte. Creo que es una pala que sí que es más potente que una Vertex 04 Woman o una Vertex Comfort. No siento que tengas que golpear tan bien a la bola para sacarle potencia. Al final, como digo, al tener un poco más de rebote, sientes que tocándola más o menos bien ya la bola te va a subir algo más de lo que esperas. Sí que es verdad que al final hay que tener en cuenta que estamos en una dureza medio blanda, por lo que en ese remate más plano, más fuerte, sí que vamos a notar que la pala nos absorbe un poquito la bola. Y obviamente opciones que son más duras dentro de bull paddle con más balance, como puede ser una Hack, una Vertex o una Ionic, nos van a dar más potencia que esta. Pero dentro de las que son medio blandas de bull paddle, gracias a este rebote más exagerado que tenemos, sí que puede ser la más potente dentro de esta gama. Aunque, como digo, por las características de la pala no sería una opción tan recomendable para un jugador que busque mucha potencia o ser más explosivo en ese ritmo más rápido. Y para cerrar, el precio de la pala, 214 € actualmente. Al final es una opción que, como digo, me parece bien para ese jugador que busque una pala cómoda, muy manejable con este peso más bajo y que busque un poquito más de ayuda por parte de la pala, sobre todo en ese ritmo más rápido, que es para mí donde más diferencia hay con las otras bull paddle que llevan fibra Fibrix. Es una opción que sinceramente me ha recordado mucho también en sensaciones a lo que puede ser una Wilson Vela LSV3. Para esos jugadores que quizás quieren alguna alternativa, creo que esta opción se puede parecer bastante. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta bull paddle Pearl del 2026. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.